Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desenterrar algunos secretos inesperados sobre una de las parejas más queridas de la televisión turca. Si han leído bien, hoy vamos a hablar de Serkan Ayolu desvelando todos los secretos inesperados de Özge Gürel. Sé que muchos de ustedes son fans incondicionales de ellos, al igual que yo, y estoy seguro de que se van a sorprender tanto como yo al descubrir algunas de estas cosas. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas porque tenemos mucho de qué hablar. Antes de sumergirnos de lleno en el fascinante mundo de Serkan y Özge, quiero pedirles algo muy importante: si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chismes, curiosidades y todo lo relacionado con sus estrellas favoritas. Darle a ese botón rojo debajo de este vídeo y activar la campanita. Muchísimas gracias por su apoyo. Ahora sí, vamos al grano. La pareja formada por Serkan Ayolu y Özge Gürel ha cautivado los corazones de millones de personas. Desde que se conocieron en el set de la exitosa serie Kiraz Mevsimi, su química en pantalla era innegable, y como suele suceder en estos casos, esa chispa trascendió la ficción para convertirse en una hermosa historia de amor en la vida real. Llevan años juntos, han superado obstáculos y, lo más importante, han construido una relación sólida y admirada. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada de cuento de hadas? ¿Cuáles son esos secretos que Serkan, de manera inesperada, ha revelado sobre su amada Özge? Bueno, para empezar, uno de los aspectos que más sorprenden es la visión que Serkan tiene sobre la personalidad de Özge en comparación con los personajes que suele interpretar. Muchas veces vemos a Özge en pantalla interpretando papeles dulces, a veces un poco ingenuos o muy románticos, y pensamos que esa es su esencia pura. Pero Serkan ha compartido en algunas entrevistas que, fuera de cámaras, Özge tiene un lado mucho más decidido, enérgico y, según él, a veces un poco temperamental. No en un sentido negativo, sino más bien en el sentido de que tiene muy claras sus convicciones y no tiene miedo de defenderlas. Serkan lo ha descrito con una sonrisa, diciendo que a veces él mismo se sorprende de la fuerza y la determinación que Özge muestra ante ciertas situaciones, una faceta que no siempre vemos reflejada en sus roles. Esto es algo que sinceramente me parece fascinante porque añade capas a la complejidad de Özge como persona, y demuestra que detrás de cada artista hay un ser humano con múltiples facetas. Otro secreto inesperado que Serkan ha compartido, y que ha generado mucho revuelo entre los fans, tiene que ver con los gustos y las pequeñas manías de Özge. Por ejemplo, Serkan reveló que Özge es una persona que ama la espontaneidad, pero paradójicamente, también tiene ciertas rutinas que son inamovibles. Uno de los detalles más curiosos que mencionó es la forma en que Özge organiza su día, especialmente cuando están de viaje. Parece que Özge tiene un sistema muy particular para planificar los itinerarios, incluyendo hasta el último detalle de las visitas y los tiempos de descanso. Serkan confesó entre risas que a veces él, que es un poco más relajado en ese sentido, se deja llevar por la planificación meticulosa de Özge y al final, terminan descubriendo lugares increíbles gracias a su organización. Pero lo más divertido es que a pesar de tanta planificación, si algo no sale como previsto, Özge tiene una capacidad increíble para adaptarse y encontrar una solución creativa, algo que Serkan admira enormemente. Además, Serkan ha hablado sobre cómo Özge maneja el estrés y la presión, especialmente durante épocas de rodajes intensos. Muchas veces, la vida de un actor está llena de desafíos y momentos de mucha tensión. Serkan confesó que Özge tiene una manera muy particular de desconectar y recargar energías. No es solo ir al gimnasio o leer un libro, que también lo hace, sino que Serkan describió una especie de ritual de paz que Özge tiene. Según él, cuando Özge se siente abrumada, suele buscar un espacio tranquilo, a veces su rincón favorito en casa o incluso un parque, y se dedica a observar la naturaleza. No habla con nadie, simplemente se sumerge en sus pensamientos y en el entorno que la rodea. Serkan ha dicho que al principio no entendía muy bien esta necesidad de soledad, pero luego comprendió que es su forma de reconectar consigo misma y recuperar la calma interior. Esto demuestra una vez más la profundidad y la introspección de Özge, cualidades que la hacen aún más especial. Pasando a un terreno un poco más personal, Serkan también ha desvelado detalles sobre cómo Özge aborda las relaciones, no solo la suya con él, sino también sus amistades y su relación con la familia. Serkan ha destacado la lealtad inquebrantable que Özge profesa a sus seres queridos.
Ha contado anécdotas sobre cómo Ozge siempre está ahí para apoyar a sus amigos y familiares en los momentos difíciles, e incluso en los más triviales. Parece que Ozge tiene esa cualidad de hacer que las personas a su alrededor se sientan importantes y valoradas. Serkan ha dicho que ha aprendido mucho de ella sobre la importancia de cultivar las relaciones y de estar presente para las personas que amamos. Él la describe como una persona muy empática y sensible, que puede percibir las emociones de los demás con una facilidad sorprendente. Y hablando de percepciones, Serkan ha compartido algo que para muchos podría ser contradictorio. Ozge, a pesar de su fama y el cariño del público, es una persona bastante reservada con su vida privada. Serkan ha confesado que a veces le resulta un poco difícil convencerla de compartir ciertos aspectos de su vida con el público, incluso en entrevistas. Él, por su parte, es un poco más abierto a hablar de su relación y de sus experiencias. Pero Ozge tiende a mantener un aura de misterio alrededor de su vida personal, protegiendo su espacio íntimo y el de su relación. Serkan lo ve como algo positivo, una forma de mantener la autenticidad y de no dejar que la fama distorsione la realidad de su día a día. Él admira esa capacidad de mantener los pies en la tierra y de priorizar lo que realmente importa, su relación y su círculo más cercano. Otro secreto que ha salido a la luz, y que me parece adorable, es la forma en que Ozge y Serkan demuestran su amor en el día a día. Serkan ha revelado que aunque no son una pareja que haga demostraciones públicas constantes de afecto en redes sociales, sí que tienen pequeños gestos que demuestran su amor de forma muy significativa. Por ejemplo, Serkan ha mencionado que Ozge tiene una habilidad especial para recordar los pequeños detalles que a él le gustan, su café favorito por la mañana, una canción que mencionó de pasada, o incluso un recuerdo específico de su infancia. Son esos detalles, esos gestos de atención y cariño, los que para Serkan demuestran la profundidad de su amor. Él lo ha descrito como un amor construido sobre la base de la amistad, el respeto y la comprensión mutua, más allá de las grandes declaraciones. Y si hablamos de la vida profesional, Serkan ha sido muy honesto sobre cómo Ozge es una compañera de trabajo excepcional. Ha compartido que aunque no han trabajado juntos en muchos proyectos recientes, cuando lo hicieron, Ozge siempre fue un gran apoyo. Él admira la dedicación y el profesionalismo con el que Ozge aborda cada proyecto, y la forma en que se entrega a sus personajes. Serkan ha dicho que incluso cuando no están trabajando juntos, siempre se apoyan mutuamente, se dan consejos y celebran los éxitos del otro. Es esa complicidad y ese entendimiento de las particularidades de su profesión lo que los hace una pareja fuerte, tanto en lo personal como en lo profesional. Finalmente, uno de los secretos que Serkan ha desvelado, y que creo que es el más revelador, es su visión sobre el futuro junto a Ozge. Aunque ambos son figuras públicas y sus carreras están en constante evolución, Serkan ha expresado que lo más importante para él es construir un futuro sólido y feliz junto a Ozge. Él ha dicho que a pesar de la vorágine de la industria del entretenimiento, ambos tienen una visión clara de lo que quieren como pareja, una vida llena de amor, comprensión y proyectos compartidos, sin importar si estos son profesionales o personales. Ha transmitido una sensación de seguridad y de compromiso que, sin duda, tranquiliza a sus fans y demuestra la madurez de su relación. Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de este fascinante recorrido por algunos de los secretos inesperados que Serkan Ayolu ha desvelado sobre Ozge Gurel. Hemos descubierto facetas de su personalidad que van más allá de la pantalla, desde su lado decidido y enérgico hasta su necesidad de introspección y su profunda lealtad. Hemos visto cómo Serkan admira su organización, su empatía y su capacidad para hacer sentir especiales a quienes la rodean. Y lo más importante, hemos entendido que su relación se basa en la amistad, el respeto y esos pequeños gestos de amor que al final son los que construyen una historia duradera. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo al prepararlo. Me encanta poder compartir con ustedes estas historias y curiosidades que nos acercan un poco más a las personas detrás de los personajes que tanto admiramos. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendieron algunos de estos secretos? ¿Hay algo más que les gustaría saber sobre Serkan y Ozge? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo. Leo todos sus mensajes y me encanta interactuar con ustedes. Y si les gustó este vídeo y quieren que sigamos trayéndoles contenido como este, no se olviden de darle un asterisco enorme me gusta a este vídeo, asterisco compartirlo con todos sus amigos y si aún no lo han hecho asterisco suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más.
Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.